Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y bueno, tengo sentado aquí a mi izquierda y no es con ningún índole político, lo de sentarle a mi izquierda a un personaje, para mí una persona muy importante por su calidez personal y valga la redundancia y también por su ideario político que no está muy lejano del mío. Y por eso precisamente es por lo que lo he traído aquí. Ya sé que dije que no iba a traer políticos o que iba a tratar de traer políticos solo en circunstancias muy excepcionales, pero creo que estamos en esas circunstancias. Y entonces esta noche, pues aquí en la cortina de humo, tenemos a un candidato a las elecciones próximas del 23 de julio, pero es un candidato de un partido especial, porque no es un partido, aunque tenga que inscribirse como partido para participar en esas elecciones. Se trata del jefe nacional de Falange Española y de las JONS, Juntas Defensiva Nacional Sindicalista, que ese es su nombre, y el nombre de esta persona que me acompaña es Norberto Picó. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, pues es casi obligación, más que devoción, aunque también es devoción, ambas cosas. Y te traigo, y permíteme que te tutee porque es nuestro estilo, te traigo básicamente porque hay muchos españoles que en este momento están solos, no tienen guía, no tienen quien les represente. Hay quien dice que solo queda Vox. Bueno, pues sí, vale, solo queda Vox como partido democrático. Pero estamos hablando de un movimiento nacional, español, que lo que pretende es el bien de España y muchas cosas más. Y creo que he traído a la persona adecuada para que me diga qué es lo que pretende la Falange. Bueno, lo primero es decirte que conmigo efectivamente no has faltado a tu promesa de no entrevistar políticos porque yo no me considero como tal. Es verdad que, como tú has dicho, pues formo parte de una organización que formalmente, legalmente es un partido político, pero que siempre se ha definido como un movimiento y en todo caso, si nos obligan a pronunciarnos, casi como un antipartido, ¿no? Porque nuestra crítica a los partidos políticos en particular y en general al modelo de partidos es muy profunda, con lo cual pues detestamos que nos identifiquen con los partidos políticos. Es más, yo te diría, y eso yo sé que le causa mucha sorpresa a mucha gente, que es que a mí no me gusta la política. Es decir, yo estoy en política porque no me queda más remedio, porque en la política se ponen en juego pues, muchos de los valores que yo defiendo y están siendo atacados a través de la política y no me ha quedado más remedio que comparecer en política para defenderlos. Pero gustarme no me gusta absolutamente nada la política. Tú hablabas de algunos españoles que se encuentran huérfanos, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues a esos les podemos mandar un mensaje. Pero fundamentalmente yo les mandaría un mensaje primero a los que están amenazados, ¿vale? A españoles que se sienten amenazados, ¿no? Porque hay una amenaza ya real sobre las libertades de los ciudadanos, libertades políticas, libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, que más allá de que aparecen, digamos, tituladas en la Constitución española, pero están siendo conculcadas en el día a día, ¿no? A través de legislaciones como pueden ser pues, la ley de memoria democrática, como pueden ser las leyes de género, que introducen legislaciones que terminan por coartar esa libertad que dice la Constitución. Yo mismo, por ejemplo, como candidato, no voy a poder desarrollar una campaña electoral con normalidad y en libertad, como pueden hacer todos los candidatos, incluso los que provengan de organizaciones terroristas, ¿no? Y separatistas, ¿no? Para ellos sí que va a haber libertad, pero yo, mira, también era candidato recientemente en las elecciones autonómicas y al bajarme del escenario de una intervención en un acto, en el acto de clausura de nuestra campaña, en una plaza pública en Madrid, me estaba esperando la policía para notificarme una propuesta de sanción, supuestamente por haber conculcado la ley de memoria democrática. ¿De qué manera? Pues una, porque dicen que se cantó el himno de nuestra organización, el Cara al Sol, cosa que no se hizo. Se cantó otra canción porque había música en directo y
los policías pues ya no saben distinguir lo que es el cara al sol de otras canciones. Y entonces dijo que sabía cantar el cara al sol y que eso podía ser objeto de sanción. Bueno, eso por una parte. Y en segundo lugar, que se había coreado el nombre del fundador de nuestra organización, José Antonio Primo de Rivera, que hay que recordar que fue asesinado a los 33 años de edad. Y simplemente por mencionar su nombre, pues también el policía entendía que yo debía ser sancionado. Entonces, esas son las circunstancias en las que nosotros vamos a hacer campaña. Entonces, todos aquellos que se sientan amenazados porque no pueden usar su libertad de expresión para hablar de cuestiones históricas, no pueden utilizar su libertad de expresión para defender el modelo de convivencia en el que creen, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, o piensan que no puede ser un derecho que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio y además adopten niños, o piensen, por ejemplo, una locura, ¿vale? Una locura como que los varones tenemos pene y las mujeres tienen vagina, ¿no? Eso, al parecer es una locura, aunque la biología se empeña en seguir defendiéndolo, ¿no? Bueno, pues todos los que ven su libertad coartada porque no les dejan decir esto públicamente y porque pueden ser objeto de sanción, pues tienen en Falange Española una organización que va a representarles y que de alguna manera va a llevar esa defensa a través de las elecciones. Bueno, la verdad es que creo que ha quedado muy claro cuál es la postura vuestra ante cosas muy concretas. Y desde luego la defensa clara y concisa de qué es la verdad y que hay que defender la verdad y no las tonterías, porque al final no son nada más que tonterías. Cuando yo era niño, pues gente como la ministra de Desigualdad, pues nadie le haría caso. Esta tía está loca, o sea, sería la tonta del pueblo, porque claro, las cosas que dice van en contra de la biología, por ejemplo, y la biología pues está muy clara. Ahora bien, lo que me llama poderosamente la atención es la actuación de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, no sé si dice así o al revés, y que se supone que están para proteger a los españoles y no para proteger leyes discutibles, y no ya leyes discutibles, sino leyes que no ponen eso, porque yo no es que sea un legislador ni un abogado siquiera experto, pero creo que en ninguna parte de esa ley de desmemoria democrática dice que no se pueda cantar el cara al sol. Bueno, además, yo le hice saber al policía efectivamente que justo a tenor de lo que dice la Ley de Memoria Democrática, José Antonio Primo de Rivera debía ser objeto de una especial protección, puesto que es una víctima de la guerra civil, dado que fue asesinado en los primeros meses de la guerra civil. Bueno, la contestación del policía fue que eso ya se lo contaría yo al juez o al que llevase la instrucción de ese expediente. En cualquier caso, yo tampoco quiero cargar las cintas sobre la policía. Policías los hay buenos, malos y regulares, pero el que era malo, muy malo, era el que al otro lado del pinganillo le iba dando las instrucciones al jefe del operativo de la Policía Nacional. Como he dicho, aquello era un concierto y entonces pues la música estaba alta y el policía que estaba al cargo del operativo pues tenía que chillar para hacerse entender. Entonces, como chillaba, pues le escuchábamos toda la conversación, por lo menos la de esta parte. Y entonces él se ve que alguien le estaba dando instrucciones desde el otro lado del pinganillo y él quería aclaraciones y en un momento dado preguntaba, ¿pero entonces a quién hay que sancionar? ¿A los que han dado el mitin político, a los cantantes o a los que están abajo asistiendo al mitin? Entonces, no sabemos quién estaba del otro lado, sospechamos que algún comisario político era el que le iba dando las instrucciones y finalmente, pues a mí, como representante político, como candidato que era en ese momento, pues fue al que se me sancionó. Insisto, sin tener en cuenta lo que dice la Ley de Memoria Democrática, que para nada puede querer sancionar ni recordar a una víctima de la guerra civil, ni que se cante el himno de una organización política legal en un mitin de esa opción política, ¿no? Que es completamente absurdo, pero esto que nos lo tomamos nosotros así como de forma deportiva, ¿no? Y nos reímos incluso de ello, es muy grave porque mira, vamos a ver, no nos engañemos, esto han empezado con nosotros, somos 4 fachas, no les importamos a nadie y ya está, ¿vale? Muy bien. Y somos los primeros que van a sancionar con esta ley. Pero si estas leyes continúan vigentes, si después del 23 de julio sigue Pedro Sánchez en la Moncloa con un pacto con batasunos, separatistas y gente de toda ralea y condición,
pues después de los 4 fachas que no le importamos a nadie, pues empezarán a venir profesores universitarios a los que se les sancione por defender sus tesis en el ejercicio de su libertad de cátedra. Y después vendrán sacerdotes porque en alguna homilía dirán que el matrimonio es una institución para hombre y mujer. Y después serán otros y después otros y después otros. Entonces ya no seremos solo los 4 fachas que no les importamos a nadie, sino que será el conjunto de la población española la que estará amenazada en sus libertades fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es importante tomarse esto en serio y rechazar toda esta legislación. No nos fiamos en absoluto del Partido Popular, que ha dicho que si gana las elecciones, si llegan al gobierno, iban a derogar la ley de memoria democrática. Eso ya lo ha hecho con otras muchas legislaciones, que dijo que iba a retirar. Por ejemplo, dijo que iba a ilegalizar a Batasuna y no lo hizo. Por ejemplo, pues reformas de la ley del aborto. Bueno, un montón de cosas. Entonces, no confiemos en absoluto en ellos, pero los que tengan la capacidad de presionar a Feijóo, que lo hagan a cambio de promesas concretas, ¿no? De realidades concretas, más que de promesas. Porque, insisto, es que nos lo estamos jugando todos. Por cierto, creo que es una partida que gane quien sea, no vamos a salir muy bien parados, porque ciertamente hay que echar de la Moncloa al actual inquilino de la misma, pero yo cada vez que veo a un señor con un traje y en la solapa de ese traje lleva el rosco de la Agenda 2030, pues me pongo a temblar, porque lo cierto es que eso indica que es un sátrapa, es un posible sátrapa y actualmente un siervo de una religión mundial que se basa en la economía para ganar dinero y en la destrucción de todo lo que significa la sociedad europea y cristiana. Y como tú bien has dicho, sí, ciertamente hay uno que lo lleva, pero es que ese otro del que estamos hablando, que ha prometido que va a derogar no sé quién, yo tengo infinidad de fotos de él con el rosco de la Agenda 2030. O el propio jefe del Estado, ¿no? Porque los hay que son muy críticos o aparentemente son muy críticos con la Agenda 2030, pero aplauden a rabiar al que lleva el rosco de la Agenda 2030, ¿no? Al rey Felipe VI, ¿no? Nosotros somos, digamos, como medida previa a cualquier otra, es urgente recuperar la soberanía nacional. Que no es otra cosa que tener la capacidad de gobernarse en función del criterio propio y de los intereses propios de la nación española y del pueblo español, porque ahora mismo no tenemos esa capacidad. En España se gobierna en función de intereses de potencias extranjeras o incluso más allá, de poderes financieros particulares. Sabemos que incluso por encima de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, hay empresas multinacionales, grandes fondos de inversión que tienen controladas esas organizaciones, ¿no? Le podemos poner nombres y apellidos. BlackRock. BlackRock es un... Vanguard. Exactamente. Son fondos de inversión, empresas multinacionales gigantescas que tienen presencia en prácticamente todos los consejos de administración de las grandes empresas a nivel mundial, desde luego todas las del IBEX 35, entre ellas los bancos, que son muy poderosos, y entre ellas los medios de comunicación que se encargan de convencer a todos los ciudadanos de las bondades de las políticas que nos aplican, aunque sean sangrantes. Entonces, como paso previo a cualquier política o cualquier reforma estructural en España, económica o incluso en el modo de vida o de recuperación de nuestras tradiciones, o recuperamos la soberanía previamente o no tenemos nada que hacer, porque es que hasta el 70% de la legislación española está influida o directamente ordenada por las directivas de la Unión Europea o influenciada por las políticas del Fondo Monetario Internacional o impuestas por organizaciones militares como la OTAN. Con lo cual, o salimos de todo ese embrollo o es imposible hacer ninguna política. Yo no he tocado el tema internacional, lo has tocado tú, de modo que te voy a atacar por ahí último, porque luego vamos a volver a lo que nos interesa, que es nuestra propia patria y el interés de esa patria y de ese Congreso de los Diputados, en el que difícilmente puede entrar Falange Española, pero que, bueno, si tiene las papeletas, por lo menos ya llevas papeletas para el sorteo. Se tilda a Falange de un movimiento fascista o fascistoide o parafascistoide o lo que quieras.
También hay otros partidos políticos o movimientos, no lo tengo muy claro, en otros países, pues desde Noruega a la propia Italia, en los cuales, o Francia, en este momento es muy importante ese tema, a ciertos partidos políticos de esos países se les tilda también de facciosos. ¿Realmente lo son? ¿Realmente lo sois? ¿Hay relación con ellos? Mira, a mí lo del fascismo ya es una cosa que no me preocupa en absoluto, porque el fascismo dejó de ser una categoría política hace ya mucho tiempo para ser meramente un insulto. No es la izquierda, pues se ha apoderado del lenguaje y entonces la izquierda tilda de fascista a cualquiera que no sean ellos, ¿no? Con la idea última de restarle legitimidad. Es decir, en el momento que te han otorgado el carné de fascista, pues tú ya no tienes derecho a participar en política. Entonces, eso nos pasa a nosotros, que somos un movimiento minoritario y que pudimos tener en sus orígenes alguna coincidencia con el fascismo, pese a que jamás nos definimos como tal y hay diferencias sustanciales con el fascismo, pero se lo dicen también algunos que no tienen absolutamente nada que ver con el fascismo y que son pues, partidos políticos liberales. Es decir, o sea, en España ¿a la Falange nos han llamado fascistas? Muchas veces. Pero es que le han llamado fascista al Partido Popular, le han llamado fascista al PSOE, le han llamado fascista a UPyD, a Ciudadanos y a cualquiera que se mueva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el fascismo ya no quiere decir absolutamente nada. Entonces, más allá de las terminologías, yo creo que hay que ir a las propuestas concretas. Entonces, nosotros defendimos, por ejemplo, la nacionalización de la banca para asegurar que el crédito llegue a las familias y a las empresas. ¿Eso es fascismo? Pues lo que ustedes quieran. Si es fascismo, bienvenido sea. Nosotros somos muy críticos con el régimen de partidos porque entendemos que los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos, secuestran la soberanía nacional para entregársela a los poderes económicos, ¿no? ¿Eso es fascismo? Pues lo que ustedes quieran. Si es fascismo, pues llámenle ustedes así. Tiene una ventaja el abuso del término fascista y es que ya no le asusta a nadie. O sea, como lo dice todo el mundo tan alegremente, pues ya te importa tres pepinos que te llamen fascista. Has hablado de propuestas concretas. Yo creo que las conozco, pero mis oyentes no. Imagino que ya que os presentáis unas elecciones del ideario, un ideario además que está al alcance de cualquiera, no solo porque está al alcance de cualquiera en que lo puede leer en cualquier sitio, sino que el ideario de la Falange es un ideario que lo puede comprender cualquiera. Bueno, yo lo resumo en una frase, ¿no? Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, que es una frase en definitiva, pero todos son frases, todos son artículos muy concretos que están metidos dentro de un ideario muy concreto y que, aunque ese ideario se hizo o se escribió o se empezó a propagar en los años 30, yo lo he leído el otro día y me daba la impresión de que lo habían escrito antes de ayer. Bueno, es verdad que hay muchos textos de los fundadores de la Falange en los años 30 del siglo pasado que si le borras la fecha y además si le borras el autor, cualquiera lo lee y piensa que está leyendo un artículo de esta mañana, un análisis o unas propuestas políticas de esta misma mañana. Pero más allá de eso, es que los falangistas pues llevamos un montón de décadas pues haciendo un trabajo constante de actualización de nuestra ideología y de nuestras propuestas, ¿no? Entonces, es verdad que tradicionalmente se ha dicho, es que estos de la Falange siempre llevan defendiendo lo mismo de los años 90. O sea, llevan 90 años defendiendo lo mismo desde los años 30 del siglo pasado. Bueno, pues es verdad que nosotros tratamos de ser coherentes con la idea fundacional. Hay otros partidos que el tiempo y sobre todo las ansias de poder les han cambiado por completo y ya no responden absolutamente a nada de lo que sus impulsores iniciales querían, ¿no? Nosotros, insisto, habiéndonos adaptado, habiendo renovado nuestras propuestas, nos mantenemos fieles, o así queremos hacerlo, a las propuestas iniciales de los fundadores de Falange, porque si no, pues habría que marcharse, fundar otra cosa, otro movimiento, pero mientras seamos Falange Española, pues desde luego tiene que haber una línea de coherencia con el pensamiento original. Un pensamiento original que al final yo creo que es fácil de comprender y que tiene tres patas. Una primera pata... Y luego ya las ponemos por el orden que queramos, pero por citarlas, son tres. Una primera pata, podríamos decir, espiritual, de consideración
del hombre, no solamente como un hecho material, sino portador de un alma, capaz de, como decía nuestro fundador, de salvarse o de condenarse, ¿vale? Y que tiene que ser respetada su dignidad, ¿no? La dignidad profunda del hombre. Además de esa seña de identidad espiritual, que es realmente lo que hoy más nos separa de este mundo, ¿vale? Porque este mundo ha avanzado a pasos agigantados hacia el materialismo, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, ya sea desde los marxismos o desde los liberalismos. Todos han confluido en ese materialismo, ¿no? Bueno, pues también como refutación del materialismo, nosotros hacemos como segunda pata una defensa de la nación, una defensa de la patria, ¿no? Una patria, digamos, a la que amamos con vocación de perfección, a la que amamos porque no nos gusta, ¿vale? O no nos gusta porque la amamos, si queremos decirlo así, que es más sencillo de entender. Y una tercera pata que es necesariamente de una propuesta económica revolucionaria alternativa al capitalismo. Y decimos necesariamente porque lo que defendemos es la justicia social y entendemos que no cabe la justicia social dentro del capitalismo, o por decirlo de otra manera, que el capitalismo tiende siempre a la injusticia. Y esas son las tres patas. Entonces, de esas tres patas derivan todas nuestras propuestas a día de hoy y tratamos de que sean coherentes. Entonces, nos dicen, no, bueno, porque es que, ¿cómo podéis defender en economía cosas que parecen de izquierda, pero luego valores que parecen de derechas? Bueno, pues porque creemos que son coherentes en nuestra ideología. Es decir, cuando nosotros defendemos la dignidad del ser humano, lo hacemos oponiéndonos al aborto y oponiéndonos a la biopolítica y a la eutanasia, u oponiéndonos a la explotación del hombre por el hombre, la explotación laboral, etcétera, etcétera. Y para nosotros es absolutamente coherente hacer las dos cosas a la vez, aunque unas cosas digan que son de izquierdas y otras son de derechas, que por cierto son conceptos que ya están más que superados. Están más que superados y además Falange no está ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro. No está en nada, en ninguna de esas figuras. Te quería preguntar, hay una cosa que yo no entiendo y es, hace unos días, antes de que ya empezase a cuajar el tema de lo de las elecciones, se acerca una persona y me pide una firma. Hace unos días se acerca una persona y me pide una firma. La firma era para poder presentar las candidaturas de Falange en estas elecciones. Y yo hago una pregunta. ¿Cómo es posible que un partido de implantación nacional con 90 años de historia tenga que pedir firma para presentarse a unas elecciones? Claro, es verdad. Nosotros tenemos que pedir firmas para presentarnos a las elecciones, además en unas condiciones especialmente complicadas, ¿no? Porque son miles de firmas que tienen que ser validadas y además hay que recogerlas en tan solo 15 días. O sea, tiene una complejidad importante, ¿no? Mientras que los partidos que ya tienen representación, pues no se les exige ese requisito. Es profundamente antidemocrático, ¿no? Porque no hay nada más antidemocrático que lo desigual. Es decir, ante una misma convocatoria, unas organizaciones tenemos unos requisitos, unas trabas administrativas y otras no las tienen, ¿no? Bueno, pues eso dice que esta partitocracia en la que vivimos, pues no respeta derechos políticos y como tú muy bien decías, pues hay muchas personas que quisieran votar a la Falange y no van a poder hacerlo porque en sus circunscripciones no se presenta la Falange porque no ha conseguido los miles de avales que nos exigen, ¿no? Porque, insisto, pues tiene cierta complejidad administrativa poderlo conseguir. Fíjate que esto no era siempre así. Hace unos años no se exigía ese requisito a las organizaciones políticas que no teníamos representación y cualquiera se podía presentar con un único requisito de juntar el número de candidatos que se solicitaban. Falange Española pasó de presentarse en todas las circunscripciones, en las 52 provincias, a hacerlo en esas primeras en las que nos exigían avales en 3 o 4. Insisto, de estar presentes en las 52 circunscripciones a estar solo presentes en 3 o 4. Ahora, afortunadamente, hemos conseguido presentarnos en algunas más, ¿no? Pero efectivamente es profundamente antidemocrático. ¿Y cuál era la justificación que se dio para hacer ese cambio legislativo que dificultaba a las organizaciones políticas minoritarias presentarse? Bueno, pues que es que se decía que es que, claro, que es que éramos muchas.
que se presentaba mucha gente a las elecciones y claro que eso salía muy caro porque fíjate, hacer papeletas para partidos que además luego no los vota casi nadie. O sea, ese era el argumento súper democrático que se nos dio. A mí me parece de una desvergüenza absoluta porque además, siendo coherente con ese argumento, pues el día de mañana pues pedirán otros requisitos, ya no solamente a los que no tenemos representación, sino a lo mejor a los que tengan una representación pequeña. Bueno, no me importaría, por ejemplo, si le exigiesen algún tipo de requisito a las fuerzas separatistas de tal manera que no pudiesen presentarse, pues mira, yo lo daba por bueno. No nos presentamos los de Falange, pero tampoco se presenten los separatistas. Es decir, nos quedamos sin derechos políticos los de falangistas, pero que se queden sin derechos políticos los separatistas. Pues venga, pues lo damos por bueno, pero lamentablemente los separatistas, incluso los separatistas terroristas, tienen todos sus derechos políticos intactos, mientras que una fuerza política minoritaria como la nuestra, pues los ve conculcados día sí, día también. Bueno, la verdad es que me quedo un poco sorprendido, aunque más o menos yo algunas de estas cosas ya las conocía, porque no entiendo, yo he entendido siempre que democracia, lo que ellos explican que es democracia, porque sus explicaciones de democracia pues son muy discutibles, sobre todo cuando tratan de justificarlas con temas antiguos. Es que en Grecia... Sí, el gran invento griego se dice. El gran invento griego, además tiene su gracia, lo de Grecia, tiene gracia lo de Grecia, porque efectivamente siempre es puesto como el gran invento griego, pero hay que recordar que en la Grecia que inventó la democracia subsistía la esclavitud, que por cierto los esclavos no votaban, ¿vale? Entonces, no, ni los esclavos ni las mujeres, está por bien traído. O sea, ni los que no reunían económica. Es que yo he estado estudiando ese tema y claro, resulta, vamos a suponer que había 100.000 habitantes, que había muchos más, pero bueno, había 100.000 griegos atenienses, de los cuales la mitad eran mujeres. Eran mujeres. Excluidas. Luego los esclavos excluidos. Los hijos menores excluidos. Los que no tenían un mínimo económico, o sea, había que tener una renta anual X o tener unas posesiones X para poder tal. Total, que al final echabas cuentas y de 100.000 personas había 1.500, 2.000 elegidos, o sea, elegibles y electores. O sea, una democracia en la que tenían derecho a algo, 2, 3.000, un 2 o un 3%. Poco... Sí, la verdad es que para tenerlo como ejemplo, ¿no? de democracia, vamos a ver, la democracia, más allá de ser un modo de elección de los gobernantes, que puede ser tan válido como cualquier otro, ¿no? Bueno, pues el que le guste esto de los partidos políticos, pues lo puede defender. Yo creo que puede haber otros sistemas más interesantes de elegir a nuestros gobernantes. Pero el problema de la democracia es cuando se convierte, como se ha convertido, en una especie de religión, ¿no? La religión democrática, ¿no? Y además cuando a esa religión democrática se le concede la potestad de dirimir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bello y lo que es feo. Bueno, pues que eso es completamente absurdo. O sea, es un error mayúsculo, insisto. Si la democracia fuese solo un modelo, una técnica de elegir a los gobernantes, pues bueno, pues puede ser tan válida como cualquier otra. Pero en la medida en la que de la democracia se convierte en una religión a la que se le otorga el poder de decir qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo justo, lo injusto, lo bello o lo feo, pues es que se convierte en un error monumental. ¿En cuántas circunscripciones os presentáis? En 11. Y de esas 11 os presentáis lo que es el Congreso y lo que es el Senado, ¿no? Sí, eso es. Y obtendremos más votos en el Senado. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe... se vota la persona. No, porque nadie sabe para qué sirve. Entonces, como nadie sabe para qué sirve el Senado, o por decirlo de otra manera, bueno, como la gente entiende que no sirve para nada, dice, bueno, mira, yo en un ejercicio de racionalidad en el Congreso voy a votar a quien creo que será la mejor opción. Y entonces empiezan a hacerse sus cálculos de lo que es el voto útil, ese tipo de cosas. Pero el Senado, como entienden que no sirven para nada o no saben para qué sirve, dicen, bueno, pues voy a votar aquí con el corazón. Es decir, se supone que se vota con la cabeza en el Congreso, con mala cabeza la mayoría de las veces, y con el corazón en el Senado. Entonces nosotros siempre sacamos más votos al Senado que al Congreso de los Diputados. Curioso. Sí. Bueno, no sé qué pasará. ¿Creéis que los hooligans a lo mejor de repente les da por votar verdaderamente en conciencia
y no como hooligans y obtenéis algún resultado? Es complicado. Es complicado porque, insisto, porque... ¿Os presentáis en Soria? No nos presentamos en Soria es lo más barato. No nos presentamos en Soria, nos presentamos, a ver si lo recuerdo de memoria, en Madrid, bueno, en Valencia, en Castellón, en Sevilla, en Toledo, en Valladolid, en Palencia, por ejemplo, que es una circunscripción también pequeñita. Nos presentamos en Ávila, así que, pero sí, vamos a ver, no nos engañemos, no tenemos ninguna posibilidad de salir elegidos, porque este juego democrático es un juego con las cartas marcadas, ¿vale? Entonces, como es un juego con las cartas marcadas, habrá unas opciones políticas, hemos empezado a hablar de ello antes, a los que no se le han exigido unos requisitos que a otros sí, pero es que mucho más allá de eso. Unos van a poder hacer su campaña con presupuestos multimillonarios que los pagamos tú y yo y los que nos están escuchando, ¿vale? Porque se financian con dinero público. Y sin embargo, por ejemplo, la ley prohíbe, fíjate si es completamente absurdo esto de la partitocracia. Imaginemos que yo fuese un señor multimillonario y entonces, como soy el presidente o el máximo dirigente de un partido, digo, pues mira, de mi dinero cojo y se lo doy al partido. Pues la ley me lo prohíbe. ¿Vale? La ley dice que las donaciones de los particulares a los partidos políticos tienen un máximo de 50.000 euros al año. Es decir, si yo quisiera darle a mi partido 10 millones de euros al año, no podría hacerlo, ¿vale? La ley dice además que las empresas no pueden donar a los partidos políticos. Imaginemos que hay una empresa, pues no lo sé, que se dedica a fabricar cañas de pescar. Dice, pues mira, a mí me interesa que tenga una representación fuerte tal partido, sí, porque defiende la pesca. Entonces, como defiende la pesca, pues yo tengo interés. Bueno, pues lo hago públicamente, una donación donde consta el importe, quién es la empresa y además la decisión del Consejo de Administración que ha decidido dar ese importe, etcétera, etcétera. Hacednoslo con luz y taquígrafos. Pues eso está prohibido también. ¿Por qué? Porque supuestamente las donaciones por parte de empresas pues moverían a la corrupción. Como es archisabido, ya no hay corrupción. No, gracias a esa ley, no hay ninguna empresa que unte por debajo de la mesa a los partidos políticos para que les consigan, por ejemplo, obra pública. Claro, ¿eso qué es lo que hace, por ejemplo? Pues eso, que organizaciones pequeñas sea imposible que accedan a tener representación, porque para tener representación tienes que competir con presupuestos multimillonarios y los presupuestos multimillonarios solo se consiguen de forma legal cuando ya tienes representación. Por eso, todas las organizaciones políticas que han pasado de ser minoritarias a tener representación, todas se han financiado ilegalmente, porque legalmente no se puede financiar una organización política en la cuantía suficiente como para competir con el resto. Entonces, insisto, todas las organizaciones que han accedido a la representación política en los últimos años lo han hecho financiándose ilegalmente. Otra cosa es que se les haya pillado, se haya demostrado o no, pero todas se han financiado ilegalmente porque no hay otra forma de hacerlo. Bueno, Norberto, tengo un pequeño problema, se llama tiempo. Me he quedado sin él. Que yo soy muy charlatán. No eres charlatán. Me gustaría hacerte muchísimas más preguntas, pero mi programa tiene sus espacios, sus tiempos tasados por mí. Es decir, no me los ha tasado nadie y procuro ser responsable con lo mismo que yo digo que tengo que hacer. Y por lo tanto, pues, por desgracia, me gustaría estar hablando muchísimo contigo y sobre todo me gustaría... Y ya lo hablé con el candidato número 1 aquí en Madrid en las anteriores elecciones, en las de municipales y autonómicas, acerca de que estos micrófonos, por lo menos los de mi programa, están abiertos a que hiciésemos algún tipo de comparativa entre la Agenda 2030 y los principios fundamentales de tu movimiento. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Sería eso bonito y sería bonito, por ejemplo, yo alguna vez lo he tratado de proponer, pero no ha salido adelante, que pudiésemos hacer debates las organizaciones políticas a las que no nos invitan a los debates. Y entonces, por ejemplo, pues, que un medio de comunicación como Decisión Radio pues nos juntase, fíjate, qué entretenido sería, al Frente Obrero, al partido de Macarena Olona y a Falange Española en un debate, bueno, pues con público y además grabándose para emitirse en radio y en las redes sociales, pues yo creo que sería bastante interesante. Cojo el guante. Cuenta conmigo. Vale. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de esta pequeña entrevista. Y digo pequeña porque a mí me gustaría que fuese más grande, pero espero que les sirva a ustedes para haber conocido la opinión de Norberto Picó, que nos acompaña hoy, y de la organización
o movimiento a la cual representa. Norberto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.